Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer algún ejercicio para entender un poquito mejor el sistema francés, que si recordáis es aquel préstamo que se amortiza mediante anualidades constantes. El primer ejercicio me dice que una empresa solicita un préstamo de 50.000 euros para la compra de una maquinaria. Se compromete a devolver el nominal más los intereses mediante anualidad constante en 10 años y con un interés del 5%. Me pide que calcule la sexta fila del cuadro de amortización, que como sabéis la primera fila se corresponde con el año 0, haré referencia al quinto año de amortización. Siempre que me digan esto, lo que no debo hacer es rellenar el cuadro desde la fila del año 1 hasta la fila del año 0, ¿de acuerdo? Para eso habría que rellenar el cuadro completo y se haría, como hemos visto, la práctica informática. En este caso hay que rellenar únicamente la fila correspondiente al año que me pidan, que en este caso es el quinto año. La información que recoge el cuadro de amortización, como recordáis, es el año en cuestión, la anualidad, la cuota de interés, la cuota de amortización, el total amortizado y el saldo pendiente. Eso es lo que vamos a resolver en este ejercicio. Respecto a la anualidad, si recordamos, en el sistema francés la anualidad siempre va a ser igual al capital partido entre la función a su ni, que ya conocemos que sería 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. En este caso, el capital es 50.000 euros dividido entre 1 menos 1 más el tipo de interés del 5% elevado a menos 10 partido entre el tipo de interés, y operando simplemente me dará que la cuantía de la anualidad, que va a ser constante para cada año, va a ser de 6.475,23 euros. En segundo lugar vamos a calcular cuál es la cuota de interés, y si recordáis, la cuota de interés va a ser siempre igual al saldo del periodo anterior por el tipo de interés. En este caso va a ser el saldo del año 4. ¿Cómo se calcula el saldo? El saldo va a ser igual para cualquier año al valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento. Se representaría S sub k de cualquier año va a ser igual a A por A sub n menos k i, es decir, al valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento. En este caso, por tanto, el saldo de año 4, que es el que necesito para calcular la cuota de interés de año 5, va a ser igual a A por A sub 10 menos 4, A sub 6, al tipo de interés del 5%, que sería la cuantía de anualidad por 1 menos 1 más i elevado a menos 6. Quiero actualizar 6 años que me quedan por amortizar, partido entre tipo de interés. Por tanto, el saldo que me queda por amortizar tras 4 años va a ascender a 32.866,27 euros. Pues bien, sobre ese saldo que acabo de calcular, le aplicaré el tipo de interés para calcular cuál es la cuota de interés del año 5. Por tanto, I sub 5 va a ser igual a esos 32.000 euros 866,27 por el tipo de interés del 5%. Eso me dará que la cuota de interés del año 5 va a ser igual a 1.643,31 euros. Después vendría cuál es la cuota de amortización. Como sabemos, cada año la anualidad va a ser igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Es decir, la cantidad que yo pago en total cada año es una parte cuota de interés y otra parte cuota de amortización. Por tanto, si ya he calculado cuál es la anualidad y sé también cuál es la cuota de interés, por diferencia entre ambas puedo obtener cuál es la cuota de amortización. En este caso, M sub 5 será igual a la anualidad menos I sub 5, ambos valores que ya he calculado, y eso me dará cuál es la cuota de amortización del quinto año, que va a ascender a 4.831,92 euros. Por otro lado, el total amortizado para cualquier periodo va a ser igual a la primera cuota de amortización por S sub k i. Bueno, por ejemplo, en este caso, el total amortizado después de 5 años va a ser igual a M sub 1 por 1 más i elevado a 5 menos 1 partido entre i. En teoría tenemos explicado cómo se obtiene esta fórmula. Pero para poder calcular esta fórmula del total amortizado, antes preciso conocer cuál es la primera cuota de amortización. Como sabemos, el año 1 la anualidad es igual a la suma de cuota de interés más cuota de amortización, por lo tanto, de allí puedo despejar cuál es la cuota de amortización del primer año, que va a ser la anualidad menos la cuota de interés. Y la cuota de interés del año 1 va a ser igual siempre al capital por el tipo de interés. Por lo tanto, conocidos estos datos, M1 será igual a la anualidad ya calculado menos el capital, que es 50.000, por el tipo de interés. Eso me dará cuánto vale la primera cuota de amortización, a partir de la cual puedo obtener el total amortizado simplemente multiplicándolo por S sub k, por S sub k al tipo de interés. Por lo tanto, ese M1 capitalizado 5 años al tipo de interés del 5%, calculando el valor final de esa renta, me daría cuál es el total amortizado. Insisto, en teoría explico bien cómo obtener esta fórmula, y además también quiero transmitiros que
se puede rellenar de diversas formas distintas. Por ejemplo, si yo para el calcular la cuota de interés he utilizado el saldo anterior, pues ese saldo más la cuota de amortización será el saldo de este año. Perdón, ese saldo menos la cuota de amortización será el saldo de ese año. O puedo trabajar con el saldo si me parece más interesante. En todo caso, si sigo este orden, me quedaría por amortizar, por calcular solamente cuál es el saldo pendiente, que podría ser, como dije antes, el valor actualizado de todas las anualidades pendientes de vencimiento, o bien, como yo sé siempre que cada año la suma de lo que ya he amortizado más lo que me queda por amortizar coinciden con el capital, pues directamente puedo despejar, en este caso, el saldo, que va a ser igual al capital menos el total amortizado. Con lo cual el saldo después de 5 años, el saldo que me queda por amortizar después de 5 años, va a ser de 28.034,35. Insisto, si me gusta más calcular el saldo que el total amortizado, podría calcular el saldo como el valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento, tal y como hice en el cálculo del interés, y después, por diferencia con el capital, calcular el total amortizado. Es opcional elegir un sistema u otro. Por tanto, si traslado todos los datos que he calculado, anualidad, cuota de interés, cuota de amortización, total amortizado y saldo pendiente, de esta forma puedo obtener cuáles son todos los componentes de una fila del cuadro de amortización sin necesidad de calcular una a una todas las filas precedentes. De hecho, si me piden que calcule el saldo un año concreto, perdón, me piden que calcule la fila del cuadro de amortización de un año en concreto, nunca debería resolver el cuadro en su totalidad, sino que me están preguntando cómo obtener cada componente de esa fila de forma independiente. El segundo ejercicio me dice que hay un préstamo que se amortiza según el siguiente esquema. Durante los primeros 2 años no se realiza ningún pago, a partir del tercer año se pagan 3 anualidades constantes de cuantía A, después 3 anualidades de cuantía 2A y por último 4 anualidades de cuantía 3A. Plantear la ecuación financiera que me permitiría calcular la cuantía del préstamo. Siempre en estos casos yo aconsejo dibujar cuál sería la operación financiera del préstamo, ¿de acuerdo? Pido prestada la cantidad C, no pago nada ni en año 1 ni en año 2, por lo tanto estamos ante una carencia pura en la cual no pago absolutamente nada. Después tengo 3 anualidades constantes de cuantía A, posteriormente 3 anualidades constantes de cuantía 2A y por último 4 anualidades constantes de cuantía 3A. Pues voy a intentar resolver voy a plantear la equivalencia de ese préstamo que me permitiría obtener cuál es la cuantía del capital. Tengo dos opciones. Puedo plantear la equivalencia en el momento 0, en el cual C en el momento 0 va a ser igual al valor actualizado de esos pagos, todos llevados al momento 0. Si os dais cuenta, aquí tengo 3 rentas. Tengo por una parte una renta de 3 términos de cuantía A, en segundo lugar tengo una renta de 3 términos de cuantía 2A y en tercer lugar una renta de 4 términos de cuantía 3A. Pues bien, al actualizar todos estos pagos al momento 0, lo voy a actualizar como si fueran 3 rentas distintas. Una primera renta, una segunda renta y una tercera renta. Por lo tanto, al plantear la equivalencia sería esta. El capital prestado, el momento 0, va a ser igual al valor actualizado de la primera renta, que como es constante sería A por A suma I, y como sabemos esta fórmula me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 2. Como estoy planteando la equivalencia en el momento 0, además debo actualizarla a 2 periodos. Más el valor actualizado de la segunda renta, que es una renta constante de cuantía 2A, por tanto su valor actual será 2A por A sub n i. En este caso, 1 menos 1 más I igual a menos 3 partido entre I. Pero esta fórmula de A por A sub n i me va a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 5. Como estoy planteando la equivalencia en el año 0, además debo actualizar este valor hasta el año 0, 5 periodos. Y por último, el valor actual de una renta de cuantía 3A de 4 términos, cuyo valor actual me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 8, pero como insisto, estoy planteando la equivalencia en el momento 0, además le debo actualizar 8 periodos. Esta sería la forma de plantear la equivalencia que me permitiría obtener cualquier dato que me pidiera. Hay otra opción que es plantear la equivalencia en el momento 2. ¿Por qué? Porque con la teoría de préstamos hablamos de que el préstamo que se pide prestado, si yo no realizo ningún pago, el saldo se va incrementando. Es decir, la carencia pura tiene dos características. Primera, que no pago absolutamente nada, y segunda, que al no pagar nada, el saldo se va a incrementar con los intereses generados no pagados, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo plantear en este caso la equivalencia en el momento 2, aunque va a ser equivalente. En este caso,
lo que voy a hacer es igualarlo todo al momento 2. Por lo tanto, ya no va a ser C igual, sino que este capital en el año 2 va a valer C por 1 más I al cuadrado. Y eso va a ser igual, como vemos en la fórmula, al valor actualizado de esta primera renta, A por A sub I, que me lleva justo al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el 2 también, lo dejo como está, más el valor actual de la segunda renta, 2A por A sub I, cuya fórmula me va a llevar al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el 5, y por tanto solamente lo actualizo del 5 al 2, 3 periodos. Y por último, una tercera renta de cuantía 3A de 4 términos, cuya fórmula de valor actual me va a llevar al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el 8. Como estoy planteando la equivalencia en el año 2, le debo actualizar del 8 al 2, que serían 6 años. Por eso multiplico por 1 más I elevado a menos 6. El siguiente apartado me dice que si la entidad financiera trabaja con un interés del 4% y el importe del préstamo es de 50.000, calcular cuál es el importe de la primera anualidad, que si recordamos sería la de cuantía A el año 3, y de la última anualidad, que si recordamos sería de cuantía 3A el año 12. ¿De acuerdo? Pues lo que voy a hacer es otra vez volver a plantear la equivalencia, pero en este caso sí que lo voy a hacer con en el año 2, es decir, incrementando la cuantía del capital en los intereses de 2 años, que se generan intereses y no se pagan. En este caso vuelvo a plantear la equivalencia con la fórmula ya utilizada en el apartado A, solo que ahora despejo, en lugar de poner C pongo 50.000, en lugar de poner el tipo de interés I determinado pongo un 4%, pero la fórmula es la misma que ya obtuve al plantear la equivalencia en el año 2, ¿de acuerdo? Pues basta con operar. Para poder despejar la A, lo que hago es saco factor común la A y me queda que todo esto más 2 veces esto más 3 veces esto sería lo que me quedaría en la ecuación. Como veis, he sacado factor común la A, por tanto esta la puedo despejar. Pero antes de despejarla, pues ya aconsejo ir operando cada uno de los sumandos que aparecen dentro del paréntesis. ¿Bien? Quedaría, por tanto, que 54.080, que sería 50.000 por 1 más I elevado al cuadrado, va a ser igual a A, y aquí pondría los valores de cada sumando. De ahí puedo despejar cuánto vale A, que se haría referencia a la cuantía de la primera anualidad, que es de cuantía A, sería 3.314,65, y si me piden cuál es la anualidad última, que es de cuantía 3A, bastaría con multiplicar por 3 ese valor. Por tanto, sería 9.943,94 euros.